Vemos un dólar que, claro, que empezó, que terminó el año a la baja y en los últimos días cambió esa tendencia. ¿Qué podemos esperar en este primer trimestre de 2025? Mira, los economistas veníamos viendo desde hace varios meses, ¿sí?, un dólar que venía atrasado, ¿sí? ¿Qué significa que venga atrasado? Que si uno compara la evolución de precio general de la economía, el dólar es un bien más, un activo más, viene evolucionando muy por debajo del resto de activos. Eso por un del resto de bienes y del resto de los precios. ¿Qué pasa? Eso por un lado fue positivo en términos de inflación porque tiró para la baja la inflación, pero al mismo tiempo está generando, el dólar es un activo muy especial, tensiones, o sea, no es menor el tema el boom de argentinos en Brasil, que le está yendo. Eso tiene que ver con el dólar planchado que tenemos, con que nosotros estamos caros en dólares, o sea, las cosas que hoy en día son viajes al exterior, importaciones, productos que se cotizan en dólares, son baratos en términos promedio. No estoy hablando de que sea barato ir a comprarte un iPhone, si puedo decirlo, pero en términos históricos estamos baratos, ¿sí? Y al mismo tiempo Brasil devaluó, es nuestro principal socio comercial, está al lado, sí. Entonces eso genera muchas tensiones, ¿sí? Por otro lado, el campo, que es nuestro único sector que es superavitario en dólares, o sea que ingresa más dólares de los que salen, está con bastantes problemas porque tiene muchos costos dolarizados justamente y están caros. Todo lo que pasó los últimos días con los Globo tiene que ver con eso. Y por otro lado, este esquema que armó el gobierno para estabilizar el dólar del carry trade, de hacer que el dólar se mueva muy por debajo de lo que es la tasa de interés, termina generando en algún momento tensiones. Es un negocio interesante, pero cuando un actor grande como por ejemplo Toyota desarmó su carry trade y se fue, sí, eso puede generar tensiones y el gobierno por ahora las viene estabilizando, haciendo que vendiendo dólares, pero no es algo que eso se pueda hacer infinitamente. Entonces, por todas estas cuestiones podemos decir que el dólar está atrasado. También hay otras versiones más estadísticas, si querés, que si uno analiza el valor promedio del dólar, estamos histórico en términos reales, o sea, descontar inflación, estamos en valores que uno podría comparar con periodos históricos donde el dólar también estuvo atrasado y fueron previos a situaciones, sí, de crisis y devaluaciones. Entonces, por todos esos motivos, la verdad es que los economistas estamos pensando que el dólar está atrasado y que este precio no se va a poder sostener, que no es un precio de equilibrio. Hablas de ese precio de equilibrio y hace un mes pensábamos el dólar rondando los 1.000 pesos. Sí. Se vislumbraba que estuviese recién en febrero o marzo, 1.250, 1.300, y ya principios de enero, sí, lo estamos viendo en 1.200 aproximadamente, o rondando, sí, ese número. ¿Era esperable empezar el año así? ¿Y qué podemos esperar en marzo entonces? Mira, por ahí ni siquiera, obviamente los economistas podemos decir muchas veces qué, sí, pero no cuándo. Claro. Es un problema que tenemos. Pero bueno, uno sabe que hay como ciertas fechas que son como medio límites y son medio bisagras, uno analizando la historia económica reciente con el tema dólar. Uno es fin de año, porque las empresas cierran balances, porque se hacen, digamos, pagos, etcétera, y cierres, el gobierno también paga deuda, etcétera. Entonces, también hay tensiones, digamos, porque se pagan los aguinaldos, la gente consume más, se empieza a ir a las vacaciones. Sí, pero entonces, las empresas también venden para pagar esos aguinaldos. Las empresas también venden para pagar esos aguinaldos, pero hay una demanda mayor. Es un momento de tensión, podemos decir, es un momento de tensión, diciembre. Históricamente, en dólar y en muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pero en dólar también. Después otro momento de tensión es marzo, porque es similar la situación, ¿sí? Es como que a veces el año arranca en marzo. Sí. Y después a mitad de año. ¿Por qué? Porque en marzo, abril arranca lo que se llama la cosecha gruesa y empiezan a ingresar los dólares. Entonces, si vos llegás hasta marzo con la situación estabilizada y te empiezan a liquidar dólares, como dijimos, el campo es superavitario, entonces si empieza a haber liquidación, digamos que siempre algo se va a liquidar, si se llega hasta marzo, abril,
Ahí sigue la situación. Igual hay que hacer una observación, porque por ejemplo el año 2022 la liquidación fue muchísimo menor de lo previsto porque también había sequía, además. había sequía, había atraso cambiario y el campo fue liquidando muy a cuentagotas y hubo que armar un dólar soja, varios dólares especiales para que liquiden, que eso fue como una devaluación encubierta. Había 37 tipos de El cambio. año pasado fue mucho más tranquilo, ya no había, digamos, tantas tensiones en términos financieros, ni había sequía, bueno, entonces fue mucho más tranquilo. La idea es que si se llega a diciembre, probablemente se llega hasta julio, después en julio se termina la cosecha gruesa, viene la cosecha fina que es muchísimo más raleado, todos los ingresos de dólares, y viene ya la segunda mitad del año que es mucho más fuerte en términos de vencimientos, tanto del sector público como del sector privado, y también ahí aparecen siempre, fíjate que las devaluaciones importantes de las monedas siempre históricamente se dieron de julio para adelante. Entonces yo creo que hay que mirar muy bien qué es lo que va a pasar entre marzo y abril con la... Si se le, digamos, cuál va a ser eso es más político que económico, esa tensión entre campo y el gobierno de dónde van a dejar el dólar, a ver quién le tuerce el brazo a quién, y después si eso se supera, hasta julio no va a volver a haber problemas. Igual si uno viene estructuralmente, vuelvo a destacar, la situación es complicada y no es un dólar de equilibrio que se pueda sostener.